Soy Leticia Nar y vengo de Fresno Servicios Sociales. Desde Fresno participamos en el equipo de evaluación de Mi Casa, una vida en comunidad. En concreto abordamos dos evaluaciones, la evaluación de procesos y la evaluación de resultados y de impacto institucional. Con estas evaluaciones lo que queremos es tener pruebas, mostrar evidencias que nos permitan de alguna manera identificar qué es lo que se está haciendo bien, qué no y cuáles son los resultados de Mi Casa para en última instancia cambiar las políticas públicas. Bueno, pues la evaluación de procesos consiste principalmente en centrarnos en cuáles son los procesos. En realidad, Mi Casa, una vida en comunidad, como un proyecto de innovación, requiere transformaciones muy importantes. Transformaciones que son en la vida de las personas con discapacidad intelectual y desarrollo, especialmente con necesidades grandes de apoyo, en las familias, en la comunidad y, como decía, también en las políticas públicas. Lo que hacemos en la evaluación de procesos es centrarnos en esos procesos, en cómo se llevan a cabo las cosas. Pero os podéis preguntar, ¿qué es realmente un proceso? Pues un proceso es un conjunto de acciones secuenciales que, si se realizan, van a llevarnos al objetivo que queremos definir. Pongamos un ejemplo para que se entienda. Es decir, si nosotros queremos hacer una silla y tenemos madera, tenemos que poner en marcha un conjunto de acciones, cortar la madera, diseñar la silla, montarla. Pues lo que hacemos en la evaluación de procesos es centrarnos en cómo es desde que tengo la madera hasta que consigo el objetivo final, que es tener la silla. Dentro de este acompañamiento y de la evaluación de procesos también lo que observamos es si los procesos que se llevan a cabo en Mi Casa encajan con los procesos de la administración pública. Y por último también nos fijamos en si en ese mapa que inicialmente se dibujó en Mi Casa, en el diseño del proyecto, en esa idea inicial que se tenía sobre cómo se iban a hacer las cosas, se está siguiendo y se está dando buenos resultados. Con respecto a la evaluación institucional, que es el otro tipo de evaluación que estamos abordando desde Fresno y acompañando a Plena Inclusión, tenemos que tener en cuenta que el proyecto, además de los resultados en las personas, en las familias, quiere promover otra serie de cambios que son mucho menos visibles. Son cambios en lo que llamamos las instituciones, en las entidades. Estos cambios tienen que ver con cómo piensan las personas y cómo es la cultura de las organizaciones. En concreto, las personas que son las encargadas de gestionar recursos o de tomar decisiones que tienen que ver con las políticas, es decir, con los servicios que atienden los deseos y las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y especialmente aquellas con grandes necesidades de apoyo. Para ello nos hemos centrado primero en observar y estudiar, analizar a las 32 entidades sociales que han participado en el proyecto y también, por supuesto, a las administraciones públicas que participan en él. Como decía, es muy importante observar si las personas, por el hecho de participar en Mi Casa, que toman decisiones, están cambiando su manera de ver las cosas. Es como si se tuvieran unas gafas iniciales y después cambiaran esas gafas por otras distintas, otras más transparentes, que les llevaran a pensar a que las personas con discapacidad intelectual, desarrollo y grandes necesidades de apoyo no necesariamente tienen que vivir en residencias. Esto era un pensamiento anterior, donde se pensaba que los entornos seguros y protectores eran la mejor respuesta a esas necesidades de las personas, que además las personas no tenían capacidad para expresar sus deseos y sus necesidades. Sin embargo, ahora, ahora las personas que participan en Mi Casa pueden cambiar esas gafas y ese pensamiento y ver que sí que es posible que las personas con discapacidad intelectual, desarrollo y con grandes necesidades de apoyo puedan vivir, expresar sus deseos y vivir en comunidad como lo hacemos el resto de personas.
¿Cómo medimos ese cambio de mirada? Pues bien, lo que hemos hecho es recoger opiniones de las personas antes de que empiece el proyecto, de cómo veían que se podían atender las necesidades, si creían o no que las personas podían expresar sus deseos, cómo debían ser esos apoyos desde la autodeterminación o no, si consideraban, por ejemplo, que es posible y viable que personas con grandes necesidades de apoyo pudieran vivir en comunidad. Eso lo hicimos al inicio y pasado un tiempo, cuando las personas han participado en mi casa, han estado escuchando, han visto realmente que las personas con discapacidad intelectual estaban ya en las viviendas, hemos vuelto a medir y a tomar esas opiniones, y cuando hemos visto desde el inicio hasta el final, hemos podido observar cómo han cambiado. Es como lo de las gafas: primero tenían unas gafas de un color y ahora tienen unas gafas distintas, más transparentes, que pueden ver que eso es posible. Con respecto a la evaluación de procesos, que es la que medía esas acciones secuenciales, tenemos algunos resultados importantes. Lo primero, y aunque parece a veces obvio, es que ese mapa que dibujamos o que dibujó el proyecto inicialmente, ese mapa que se dibujó en el proyecto inicialmente, en ese diseño, que tenía unas ideas de unas acciones, está funcionando. Es decir, tiene y se sigue esta secuencia lógica y está llevando al objetivo. Esto que parece muy obvio no ocurre siempre en todos los proyectos. Es decir, que es un éxito de mi casa, una vida en comunidad. Otro de los resultados tiene que ver con la importancia que tiene el contexto en el cual se está desarrollando el proyecto. Pongamos algunos ejemplos. En lo que se refiere, por ejemplo, a la búsqueda de vivienda, no es lo mismo buscar una vivienda en una gran ciudad que en un territorio o en un municipio más pequeño. En las grandes ciudades hay muchas más dificultades. No hay viviendas disponibles, la vivienda está más cara. Otra cuestión con respecto a la vivienda es, como sabéis, en el caso de mi casa se necesitan viviendas que tengan 4 o 5 dormitorios. Sin embargo, la media es de 2 o 3 dormitorios. Pues el contexto está poniendo dificultades a lograr que se consigan esas viviendas. Otra cuestión importante es el propio contexto territorial. Si hablamos de comunidad, está muy ligado al entorno, y según sea el entorno, va a haber mayor o menor éxito. Me explico. Por ejemplo, en un municipio donde el ayuntamiento sea muy activo, haya muchas actividades de ocio, es más fácil que las personas participantes se vean viviendo en esa comunidad. O en lo mismo, si hay un vecindario mucho más acogedor, pues será más sencillo que en otros lugares donde no hay esas circunstancias. Y hay un nivel que es muy importante también para el cambio de políticas. Tiene que ver con ese contexto institucional, es decir, cómo han evolucionado las políticas. Hay comunidades autónomas donde el acceso a vivienda es más fácil que en otras. ¿Por qué? Porque han caminado ya en ese proceso de transición desde un modelo más institucionalizador hacia un modelo mucho más enfocado en las personas, en sus deseos, en escuchar de manera activa. Por lo tanto, hay comunidades autónomas donde hay más plazas de vivienda y es más sencillo que mi casa luego sea una realidad para muchas más personas que en otras donde todavía no ha habido ese camino y ese tránsito. Otro de los resultados muy relevantes en la evaluación de procesos tiene que ver con los profesionales y las profesionales que han participado en él. Lo que más destacamos es la flexibilidad que ha habido. Y eso es muy importante en un proyecto de innovación. ¿Por qué? Porque la innovación significa cambio, significa pensar, significa hacer cosas nuevas. Pues los equipos de profesionales han tenido esa capacidad, esa resiliencia para estar inventando, para estar cambiando cuando se detectaba que algo no iba bien, ir por otro camino. Y ahí sí que hemos identificado que la formación es fundamental. La formación y la sensibilización, y además ha habido muy buenos resultados en cuanto a la valoración que hacen los equipos de profesionales de esa formación y esos apoyos que se ha dado a los equipos para
cambiar la forma en que se apoya y se acompaña a las personas. En cuanto a los resultados de la evaluación de impacto institucional, es importante poner de relieve uno de los principales hallazgos, evidencias de esas pruebas de las que hablábamos, y es que el sistema de atención a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y especialmente a las de grandes necesidades de apoyo es increíblemente rígido. Esto hace que haya muchos inconvenientes a la hora de poner en marcha procesos, proyectos y en realidad servicios donde la persona está en el centro. Realmente hasta ahora se ha centrado sobre todo en cubrir necesidades, pero no tanto en escuchar, en atender los deseos. Y sí que es cierto que esto supone una barrera que requiere cierto tiempo de cambio, porque son cambios muy profundos que necesitan modificaciones en las leyes, en las normativas, en la forma de hacer las cosas, en la cultura. Pero lo que estamos demostrando es que en mi casa es posible. Si esto es posible en un proyecto, es posible también generalizarlo y que el número de plazas de viviendas en comunidad vaya creciendo. También es importante, dentro de los resultados de impacto institucional, ver que el hecho de participar en mi casa está cambiando esa mirada de las personas que deciden sobre los servicios. Ponemos algunos ejemplos. Algunas personas pensaban que realmente prestar estos servicios es muy caro. Sin embargo, el hecho de que sea posible y que mi casa esté demostrando que es viable económicamente sostenerlo y que incluso puede ser una mejor solución, hace que el pensamiento de las personas que toman esas decisiones vaya cambiando. Y esto es muy importante para que mi casa sea una realidad que sea compartida por más personas. De la misma manera, el hecho de participar en el proyecto está cambiando la mirada y cómo se están organizando también los servicios, de tal manera que las entidades se plantean que no se puede seguir trabajando como se venía hasta ahora y que ahora mismo es necesario poner en marcha servicios mucho más flexibles donde las personas estén en el centro. Así que tanto la evaluación de procesos como la evaluación de resultados de impacto institucional lo que nos viene a decir es que mi casa, que atiende y que da respuesta a las necesidades y a los deseos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y con grandes necesidades de apoyo, está consiguiendo una realidad, que es posible y que además el objetivo final es que esto sea una realidad compartida para más personas.